Creo que estamos en un tiempo, como estamos escuchando en todo lugar, apostólico y profético. Amén. Que no es otra cosa que la restauración de estos oficios que estuvieron en un momento tal vez en vigencia y que después por algún motivo comenzaron a quedar de lado y se vieron 2 o 3 oficios: el pastoral, el maestro, el evangelista, pero el apostólico y el profético fueron más luchados dentro de la iglesia. Pero Dios permite que en este tiempo veamos esta restauración, o sea, es un fluir del Espíritu Santo comenzando a despertar nuevamente estos ministerios para ayudar, como dice Efesios, a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, simplemente está diciendo, son oficios que van a colaborar con los que ya están trabajando para que de esta manera se sumen y puedan aportar sus características, sus capacidades, sus dones ministeriales para que la iglesia funcione de una forma más completa. Amén. Así que ninguno es mejor que el otro, simplemente tenemos diferentes oficios y llamados por Dios para poder servir a que la iglesia pueda establecerse como el reino de Dios en la tierra, con toda autoridad, señorío y gobierno de Dios, para traer el orden que Dios desea en este mundo completamente en caos, desordenado y lleno de pecado. Entonces es importante que estén aquí ustedes, pastores. Dios les bendiga mucho con sus iglesias, y toda persona que vino en esta noche a sumar a lo que Dios quiere hacer, eso es bueno, porque Dios va a bendecir, va a premiar y va a recompensar esto. Amén. Así que hay una palabra que quiero compartir que se encuentra en Efesios, capítulo 3, del verso 14 en adelante, donde lleva por título el amor que excede a todo conocimiento. En el verso 14 en adelante de Efesios 3, dice la palabra de Dios de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Den un aplauso al Señor por esta su palabra. Es una hermosa palabra. Le puse por título, agarrados por su amor. Diga conmigo, agarrados por el amor de Dios. Porque esta palabra nos habla del amor de Dios. Y ese amor que excede a todo conocimiento. O sea, un amor que va más allá de lo que uno puede llegar a conocer. Así que ese amor es tan grande que nosotros no podemos llegar a tener un alcance humanamente de la grandeza del amor de Dios. Pero le puse este título, agarrados por su amor. Y San Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos habla de doblar las rodillas. ¿Ante quién doblaríamos las rodillas nosotros? ¿Es tan fácil doblar las rodillas? ¿O es difícil? Yo creo que a nadie le gusta doblarse, rendirse, humillarse ante ninguna persona, por cuanto en nuestro interior la mayoría de las personas tienen un orgullo, y debido a eso
es realmente casi imposible decir voy a doblar mis rodillas voluntariamente. Pero San Pablo dice, yo voy a doblar mis rodillas. Doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Señor Jesucristo. Usted sería capaz de decir, como Pablo dice, yo también soy capaz de rendirme ante el Señor. ¿Por qué causa? San Pablo dice, por esta causa. Quiere decir que tenía razones para poder determinar en su vida, rendirse, humillarse y entregarse y consagrarse ante Jesús de Nazaret. Yo no sé si usted entiende que realmente usted también tiene una causa para poder rendirse delante de Jesús. ¿Cuál es la causa por la que usted diría hoy, si alguien le preguntara, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted sigue a Jesucristo? Si la Biblia dice que es locura la predicación del Evangelio para el mundo. Entonces, según el mundo, todo lo que estamos aquí adentro, somos unos locos. Lo que hacemos es una locura, porque esto no se puede entender naturalmente, si no es por revelación del Espíritu Santo. No hay forma de entender el Evangelio, porque esto nos ha sido dado por el Espíritu Santo de Dios, y esos hombres que escribieron la Biblia fueron también guiados, dirigidos, y recibieron lo que tenían que escribir por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué causa estamos aquí nosotros en esta noche? ¿A qué se debe que somos capaces de dejar nuestras tareas, de dejar a lo mejor nuestra familia, de dejar ciertas cosas en un segundo lugar para decir mi prioridad es seguir al Señor? Y yo soy capaz de rendir mi vida y de dejar todo de lado. San Pablo dice, lo tengo todo por basura por seguir a Cristo. Y por hacer aquello por lo cual yo mismo fui asido. Ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. A ese punto podríamos nosotros seguir a Jesús y decir realmente, yo me he entregado a Jesucristo, como dice San Pablo, soy esclavo del Señor ahora. A ese punto de decir, me he rendido a Él, le he entregado mi vida. Y ya ahora Él es mi Señor, Él es el dueño de mi vida. De manera que yo mismo paso a ser como un inquilino en mi propia vida, porque Él es el Señor y el dueño de todo mi ser. ¿Cuántos podrían decir por esta causa? Es que tengo esta locura del Evangelio, que el mundo no puede entender. Por eso es que hago cosas alocadas. Aunque la gente mira y dice, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden conseguir las cosas? Y la gente a veces se sorprende de que nos lanzamos en fe a hacer tantas cosas y las cosas no salen bien, porque Dios está atrás de eso. Así que, primeramente, le quiero preguntar, ¿usted sería capaz de decir como San Pablo, por esta causa estoy en esta noche, en este lugar, porque he sido agarrado por su amor? Amén. Porque debemos entender esto, que muchas veces nos han predicado y nos han hablado del Evangelio, y a veces hasta nos han traído un Evangelio que nada tiene que ver con la realidad de Jesús de Nazaret. Entonces, debemos entender que muchas veces han sido imposiciones y reglas que nos han condicionado para seguir a Jesús. Pero si vamos a la Biblia, lo que San Pablo dice, San Pablo habla del amor. Jesús no me agarró con leyes, sino con amor. Entonces la palabra dice, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Toda la familia de la tierra toma nombre de Jesús. Hay una relación, diga conmigo, una relación con el Señor que va más allá de una imposición en donde yo me tengo que someter a ciertos ritos, costumbres, tradiciones o reglas, sino que
realmente yo entiendo hoy que Cristo Jesús me ha dado su poder para ser fortalecido en mi ser interior y poder yo ser semejante a Él. Y de esta manera entonces su amor, que pagó todo en la cruz del Calvario, me habilita para poder yo ser semejante a Jesucristo. Ahora bien, muchas veces entonces hemos confundido las cosas y no hemos dejado que nuestro ser interior, ese hombre interior que está en cada uno de nosotros, sea fortalecido por el poder de Dios. Y hemos tratado de cambiar a veces a las personas, como muchas veces hablamos, trayendo una religión de imposiciones sin que haya habido en el corazón de la persona realmente un encuentro con Jesús que lo lleve al punto de hacer lo que Pablo hizo, rendirse al Señor y comenzar entonces a haber un cambio de adentro hacia afuera. A veces queremos cambiarlo de afuera sin que haya cambiado lo de adentro. Y es como aquel niño que tenía un hermoso chanchito y bueno, lo llevó a la casa, lo bañó, lo perfumó, le puso el moñito y cuando se descuidó el chanchito se fue de vuelta al barro. Y dice, papá, ¿por qué hizo esto? Y el papá le dijo, lo que pasa es que no tenés que cambiar la parte de afuera, lo exterior, sino lo interior. Interiormente él sigue siendo un chanchito. Entonces, a veces nos ha pasado esto, que nos han impuesto muchas cosas, que nos han herido y nos han hecho pensar que era muy difícil entonces poder seguir a Jesús de Nazaret porque no podíamos calificar ante semejantes demandas. Pero San Pablo dice que hay un poder que nos ha sido dado para que nuestro hombre interior se fortalezca. Por lo tanto, cuando queremos que un vicioso deje de fumar, de drogarse, de emborracharse, una prostituta deje de prostituir, un homosexual deje la homosexualidad, y a veces lo intentamos con todas las formas y hasta con una psicología humana, no lo conseguimos. Pero cuando actúa el Espíritu Santo toca lo profundo del hombre. Y entonces esto es lo que realmente trae en la persona un cambio y una transformación. Porque nosotros humanamente no podemos cambiar a nadie. Porque si no, ya no necesitaríamos a Jesús. Por eso cuando usted reniega con su esposo, reniega con su hijo y dice, pero ¿por qué, pastor? Yo no puedo hacer que cambie, porque usted no tiene el poder para cambiarlo. El único que cambia, dice la Biblia, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Necesitamos el poder de Dios para que haya cambio en las vidas. Recuerdo una persona que fue a uno de los bautismos que hicimos en la iglesia y era un muchacho que realmente tenía una mala vida, una mala fama, pero sin embargo, a pesar que él andaba en todo lo malo y que se drogaba, él tenía la capacidad de decir, yo necesito a Jesús. Y por más que habían querido cambiarlo de muchas formas, no lo consiguieron. Pero sin embargo, en medio de la reunión del bautismo, él dijo, yo quiero bautizarme también en este día. Y muchos dijeron, no, pero es un drogadicto y aún todavía está drogado ahora, ¿cómo lo vamos a meter al agua? Sin embargo, le dijimos, sí, si está decidido, no somos nosotros los que vamos a hacer el cambio. Y él mismo testifica y dice, yo entré a las aguas completamente drogado y me levanté en libertad. Y nunca más se volvió a drogar y su vida cambió. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. No son nuestra psicología ni todas las tradiciones, porque no podemos encerrar a Dios en nuestra teología. Es imposible encerrar a Dios en la teología religiosa, humanista de la iglesia muchas veces. Es el poder del Espíritu Santo que siempre sigue activo. Es por eso San Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de quedar arraigados y cimentados en amor. Tiene que habitar Cristo por la fe, porque la fe es lo único que te ha sido dado para que puedas superar la parte natural que tú tienes.
La fe es lo que te conecta con lo eterno, te conecta con lo celestial. La fe te ha sido dada entonces para que puedas conectarte con aquello que es sobrenatural y que va a traer a tu vida. Entonces lo que es imposible se va a hacer posible. Y las cosas que no son se van a hacer realidad solo por la fe. Y se te ha dado una medida de fe cuando llegaste al Evangelio y tienes que trabajarla. Tienes que activarla, tienes que accionarla para que siga creciendo y sigas alcanzando mayores niveles de fe y pueda realmente hacer que ese Cristo crezca en tu vida y habite en tu corazón. Entonces, necesitamos crecer en fe. Nosotros comenzamos con una muy pequeña iglesia y así comenzamos viendo la necesidad de un barrio en donde había muchas villas miserias con mucha necesidad de gente pobre y niños hambrientos. Y recuerdo que comenzamos allí a alimentar los niños y comenzamos con 35 niños, 50, 100 y 200 niños todos los días alimentándolos. Los hermanos de la iglesia buscaban en diferentes lugares que le ayuden y donaciones. Y así comenzamos a trabajar en una iglesia muy pequeñita, en donde en el mediodía damos de comer a los niños y a la noche teníamos las reuniones, los cultos. Y la gente podía verme a mí en el barrio cargando mi garrafa de la cocina de mi casa, caminando las cuadras, llegando a la iglesia, dando de comer a los niños, volver a mi casa nuevamente y así todos los días. Realmente algo que uno hace en fe. Recuerdo que entonces ocurrió algo, mi esposa tuvo un sueño y en ese sueño ella veía que venían hermanos que no conocíamos y nos construían un lugar mucho más grande porque era una iglesia muy pequeñita. Entonces, en ese clamor que teníamos, Dios oyó nuestro clamor. Y al poquito tiempo, solo pasó creo que una semana, 10 días después de su sueño, aparece gente que no conocíamos. Y eran gente cristiana, eran coreanos. Una mujer que había ido a una de las reuniones que yo había hecho, ella habló acerca de mi trabajo y que hacíamos con mi esposa en el barrio. Esta mujer trabajaba en una tienda coreana muy importante. Y entonces habló acerca del pastor que ella tenía y del buen trabajo que hacía en el barrio. La cuestión es que aquellos hombres se interesaron y dijeron, queremos conocer a ese pastor. Habían llegado algunos de Corea y algunos coreanos en Mar del Plata y otros de Buenos Aires. Y entonces ese misionero y pastor quiso conocerme. Y la mujer me llama por teléfono a casa y dice, ahora van a ir personas a su iglesia que yo hablé acerca de su obra y por lo tanto quieren ver su obra y conocerle. La cuestión es que aparecen allí unos autos último modelo, aparece gente de traje, gente muy importante y se bajan de allí y algo muy sorprendente, comienzan a mirar, hablando de coreano a inglés, de inglés a castellano y así, y traducían el uno al otro. La cuestión es que el traductor me dice el misionero coreano, un hombre de 70 años, que se quiere quedar dormir en su casa en esta noche. No entendíamos mucho qué pasaba, nos miramos con mi esposa y dijimos, bueno, sabían que eran pastores, así que le dijimos sí, teníamos una casa muy pequeña, no muy grande, con no todas las cosas confortables, pero sin embargo allí lo atendíamos y él no hablaba castellano, tenía un diccionario y por ahí me decía que espere para ver qué quería decir la palabra, que yo le hablaba en castellano, para que él pudiera traducirla al inglés y del inglés al coreano. Y por ahí hacíamos unos dibujitos. La cuestión es que estuvo algunos días, venía todos los días el traductor y pasaron 2 meses en mi casa. Y él me acompañaba al comedor, a alimentar a los niños, volvía. Al fin de semana él se iba a Buenos Aires, tomaba un avión y volvía nuevamente. Y estuvimos 2 meses así. Después dice el traductor, el misionero le pregunta a usted, ¿qué está pidiendo a Dios? No entendíamos mucho. La cuestión es que dijimos, lo que estamos pidiendo es que Dios nos dé un lugar más grande. Estamos alimentando 200 niños, estamos trabajando en bien del barrio y no tenemos eso. Y él dice el misionero coreano, que él vio en Corea el mapa de Argentina y Dios le dio una orden, que venga a Argentina a ayudar a un argentino. Y él cree que es usted. Por lo tanto, le dice qué es lo que usted precisa porque él le va a dar todo el dinero para lo que usted necesita. Y así fue que le dijimos, lo que necesitamos es esto. Y él entonces
recuerdo que nos dijo, pero aquí faltarían un buen piso, faltaría algunas cosas más, ponga todo allí. Y pusimos todo y nos dieron un cheque con toda la plata, y la cuestión es que la obra que comenzamos como algo pequeño, en un abrir y cerrar de ojos, se levantó de una forma gloriosa. La gente no entendía, porque para ellos es locura lo que hacemos. Pero nuestro Dios vive y habita en nuestros corazones. Y Él nos ha dado la fe para creer y lanzarnos a hacer estas cosas que son muchas veces increíbles. Entonces, hemos comenzado a crecer cada día más en fe porque Él se encargó. Dios se encargó de aparecerse en diferentes oportunidades para mostrarnos que está con nosotros, porque desde el momento en que Jesús murió, resucitó y se apareció a sus discípulos, Él dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Y encargó que prediquemos. Así que tenemos que predicar, tenemos que hablar de Él. Él dijo, id y predicad este evangelio a toda criatura. Así que tenemos que predicar de Jesús a toda criatura. Y dijo, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla de que llegue la gente a una comunión con la iglesia, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Eso habla de hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos para que sean iguales que Jesús. Jesús desea que seamos no un puñadito, sino cientos y miles llenos del poder de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una semilla eterna, una semilla del reino de Dios, una semilla que es dinamita de Dios, que está en nuestros corazones. Y ese potencial tiene que salir a la luz. Lo que usted es todavía no se conoce. La Biblia dice, San Pablo, ningún hombre puede conocerse, sino solo el Espíritu que está en él puede conocerlo. Así como nadie conoce a Dios, sino es por el Espíritu Santo que lo conoce todo, hasta lo profundo de Dios. Por lo tanto, usted no se conoce hasta que no llega a Dios. Y por revelación del Espíritu Santo, usted va a comenzar a conocerse, y Dios muchas veces va a venir y le va a revelar, y le va a hablar un profeta, y le va a hablar en sueños, para que usted comience a entender lo grande que usted es, que nunca nadie se lo dijo. Porque hemos sido atrapados muchas veces de nuestra niñez, adolescencia, juventud, por diferentes situaciones y conflictos. Por lo tanto, su autoestima puede llegar a estar en el piso. Y el diablo se encarga de eso, de decirle que usted es una basura, que usted no sirve para nada, que usted no puede conseguir nada en esta vida. Pero cuando llega a Cristo, Cristo le dice que ha pagado por todos sus pecados, que ahora usted comienza una vida nueva, que no tiene que pensar ya en el pasado. Entonces, olvidando todo lo que queda atrás, como dice Pablo, me extiendo hacia adelante, porque ahora hay cosas mejores, hay cosas mayores. Pablo hasta podía haber conseguido grandes títulos, pero cuando se apareció allí el Señor, se dio cuenta entonces que había ahora un nuevo panorama, había un nuevo escenario donde caminar. Tóquelo al que tiene al lado y dígale, Dios tiene un nuevo escenario para que comiences a caminar. Dios tiene cosas buenas y nuevas para tu vida de aquí en adelante. Entonces todo comienza a cambiar, todo se hace diferente. Y muchas veces vamos a vernos en situaciones conflictivas, momentos difíciles. Pero la Biblia dice que Dios no nos va a dejar una prueba más que la que podamos soportar, más grande. Entonces debemos tener la fe de saber que tenemos que pasar diferentes procesos. Pero Dios está al control de eso. Y tenemos que llegar a entender eso, que son situaciones que tienen un límite marcado por Dios. Va a haber situaciones muy difíciles. Tuvimos, recuerdo nosotros, por ejemplo, la situación con mi hijo. Y una de esas cosas que mi hijo nació, y ahí nomás, a las horas, nació con una gran infección en su estómago. Y lo llevamos al médico y nos dijeron, está muy grave. Está muy grave, era como un globo negro. Una infección, no saben cómo, pero salió allí y se puso muy mal. Y nos dijeron, no le damos seguridad de nada. La cuestión es que en la noche Dios se aparece y me da una revelación de sueños. Y en esa revelación de sueños yo veo que solo tenía que orar por mi hijo y toda esa inflamación y esa infección desaparecía. Y quedaba como una pequeña bombita esa de agua, muy rosadita. La cuestión es que yo me acuerdo que me iba a trabajar y le dije a mi esposa, eran como las 5 de la mañana, soñé esto y ahora voy a orar por él y esperemos que Dios haga algo. Y así teníamos después la reunión. Y en la reunión no había pasado todavía nada la noche cuando volví a trabajar y yo le dije a los hermanos, Dios me mostró en el sueño
que así como mi hijo está muy grave, que solamente tengo que orar por él, porque Dios ya hizo la obra, ya está hecho, por eso Dios la reveló. Y la cuestión es que el Espíritu Santo tocó a una hermana que estaba allí y pegó un salto a la hermana y comenzó a hablar en lenguas y dice, así dice el Señor, ahora mismo tu hijo está sano. La cuestión es que sacamos los pañales de mi hijo, estaba completamente sano como yo lo vi allí en la revelación de sueños. Entonces uno comienza a conocer un Dios que cuida de nosotros, que nunca nos abandona y que Él está en toda situación. Todo está bajo su control. Así que así comenzamos a conocer a este Dios grande. Una de mis hijas tuvo un accidente muy grande en coche. Se golpeó su cabeza, quedó inconsciente y realmente había perdido la memoria. Estaba muy mal. Con mi esposa íbamos al hospital a verla. Y recuerdo que una de las charlas que tuvo mi esposa con una mujer que estaba allí, que era cristiana, esa mujer cristiana dice, hay un espíritu de muerte que está andando aquí adentro. Estaban 5 mujeres, 4 y mi hija allí, y esa noche murieron las otras 4, pero mi hija no falleció. Y entendemos entonces que Dios sigue tratando con nuestras vidas. Nos va mostrando que realmente está en cuidado de nosotros. Tenemos que llegar al punto de descansar en el Señor. Él quiere que descansemos en Él. Por eso es que, ¿cuál es su fe? La Biblia dice aquí que nosotros tenemos que estar arraigados, que tenemos que estar cimentados con la fe en Cristo Jesús que habita en nuestros corazones. Porque una cosa es decir, yo estoy en Cristo. La cuestión es Cristo. ¿Cuánto puede hacer en mí? ¿Cuánto yo le entrego a Él para que Él pueda realmente hacer lo que desea hacer? Entonces, estamos viviendo un tiempo glorioso, pero usted no se debe olvidar que ha sido agarrado por el amor de Dios. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que tratar de comprender toda la dimensión de ese Dios que no se desconecta ni pierde el conocimiento de lo que a ti te pasa, como dice aquí, por más que estés lejos, alto, abajo, a donde quiera que vayas, el amor de Dios está allí todavía. Llegar a creer y a confiar en eso. Y dice, de conocer el amor de Cristo que excede, ya conmigo, excede a todo conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a conocer? Dice San Pablo, tenés que conocer el amor que excede el conocimiento. Y si me está diciendo que excede, ¿cómo lo voy a conocer? Está hablando de que hay una revelación del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Vas a conectarte de una forma que tu vida va a comenzar a vivir una nueva manera de poder servir a Dios. De tal forma que ese amor te va a atrapar y vas a conocer un amor que es más allá de lo que has conocido naturalmente. El Espíritu de Dios te va a traer conocimiento de que realmente ese Jesús murió en la cruz del Calvario, sufrió por ti y te amó más que a nadie. Por lo tanto, la revelación y el conocimiento de lo que Cristo hizo por tu vida te va a atrapar de tal manera que ya no interesa las cosas que van a suceder en tu vida porque estás completamente rendido a sus pies. Y la Biblia dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que hay una plenitud, que vamos a ir creciendo. Los procesos por los cuales Dios te va a ir llevando son para que vayas creciendo, como la Biblia dice, en el conocimiento de ese Hijo de Dios, pero a la madurez, a la estatura de ese Hijo de Dios. Así que en esos procesos vas a sufrir diferentes pruebas y vas a ser probado por Dios. Pero cada prueba es simplemente el escalón o la etapa que va a marcar tu próximo nivel, porque es un desafío de fe.
Entonces todos debemos seguir creciendo a la estatura de Cristo Jesús. Diga conmigo, yo debo crecer a la estatura de Cristo Jesús. Pero para crecer a esta estatura, yo tengo entonces que comenzar a manifestar una fe de esa medida. Y para eso solamente puedo mostrar fe cuando tengo entonces cuestiones o desafíos en los cuales yo puedo probar mi fe. Para eso necesito desafíos de fe. Entonces hubo un David que peleaba con osos, que peleaba con leones, pero después llegó a pelear con un gigante. Y así en nuestra vida es igual. Por eso usted necesita que se aparezca su oso, necesita que se aparezca su león, porque después tiene también Dios un gigante, que va a ser el que le va a promover a usted al reino que Dios tiene, al gobierno, al señorío, a la autoridad, a la unción, al lugar que Dios tiene en el reino para su vida. Pero usted necesita enfrentar ese desafío de fe, porque si usted no pasa el examen, entonces usted deberá nuevamente competir hasta que pueda superar ese examen. Como cuando iba a la escuela y estaba reprobado en el examen, usted no podrá pasar a otro nivel, no podrá pasar a otro grado hasta que no rinda bien ese examen y su fe entonces pueda superar el escollo. Dígale que tiene al lado, Dios espera ver tu fe en acción, porque Él no te va a dar una prueba más grande que la que puedas soportar. Dios sabe que la podés soportar y está esperando que tú te lances en fe. Amén. Dele un aplauso al Señor. No te achiques por nada. Avanza con el Señor, que Él te atrapó con su amor. Por eso Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No pensamientos de mal, sino de paz. Así que diga conmigo, Dios tiene buenos pensamientos. Y ese versículo te resume que Dios te ama y tiene cosas buenas. Dios no quiere lo malo para tu vida en ninguna manera. Dios solo tiene cosas buenas. Por eso dice, Él tiene, entonces Él sabe eso. Los pensamientos que tiene son de bien, no de mal, sino de paz. Para daros, así que diga conmigo, para darme el fin que vosotros esperáis. Ahora la pregunta, ¿qué estás esperando? Porque en este versículo te está diciendo, yo tengo pensamientos buenos, pero yo voy a contribuir y te voy a ayudar a darte lo que vos estás esperando. Si vos tenés un Dios bueno, estás esperando cosas buenas. Ahora, si vos tenés un Dios en el cual no confías, un Dios en el cual le servís a media, un Dios que está muy lejos de ti, Él va a acompañar tu fe. Y lo que estás creyendo acerca de Él, así va a suceder en tu vida. Eso vas a recibir. Por eso toque lo que tiene al lado y decirle, despertate, que Dios quiere que le conozcas en la dimensión de la gloria, de la majestad, de la grandeza que Él es, porque Él tiene grandes cosas para tu vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él va a acompañar tu fe. Él te va a dar el fin de lo que estás esperando. Yo te preguntaría, ¿qué estás esperando de Dios? Porque Él te va a ayudar a que consigas eso. Si tu sueño es pequeño, Él te va a acompañar porque ese es el deseo tuyo. Si tú tienes un sueño de cosas grandes, Él te va a acompañar a eso también. Entonces, tenemos que tener una revelación de la grandeza de este Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es mucho más poderoso. Recuerdo a una mujer que pasó para que le ore por un problema en la rodilla. Tenía unas prótesis allí y lo iban a operar de vuelta. Y entonces, bueno, pasó al frente, oré por esa mujer, cayó y se sanó de las rodillas. Pero lo que después me sorprendió cuando me dicen los parientes, pastor, ella tenía un tumor de cáncer aquí en la cabeza y también desapareció. ¿Pero por qué no me dijeron? Dice, no olvidamos, lo más importante era que ella quería sanarse las rodillas, fue traída en un remis, la entramos como pudimos a la iglesia, la sentamos allí, la trajimos con la silla, era lo más importante porque le iban a operar de vuelta. Pero Dios hizo más abundantemente, porque Dios tiene abundancia. Dígale que Dios tiene abundancia. Entonces Dios quiere que conozcamos ese Dios de abundancia. Él no quiere que tengas falta de ninguna cosa, pero te va a llevar a procesos en donde vas a ser probado y en la medida que tu fe
comience a accionar, a ponerse en marcha, esa fe va a crecer y vas a poder conseguir grandes victorias y experiencias. Y se va a cumplir la palabra que dice que Él te lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces, de esa forma es donde vamos creciendo. De manera que durante tiempo pudimos trabajar en diferentes lugares. Otra de las cosas que nos sorprendió fue el poder pasarnos a otro lugar en donde el dueño quería vender una cancha de pádel y no teníamos dinero para eso, pero sin embargo nos persiguió este hombre y nos dijo: lo que ustedes han hecho por la comunidad, por el barrio, nadie lo hizo, yo quiero que esto sea de ustedes. Realmente valía unos cuantos miles de dólares y no teníamos. En ese tiempo el dólar estaba bastante caro también, 3 por 1. Estaba 1 a 1 y después vino el problema del 3 por 1. La cuestión es que este hombre me permite pagar una cifra muy pequeña, porque no había caso de poder pagar algo tan grande. Pero el deseo de él era que podamos quedarnos con ese lugar. Este hombre se había separado, la mujer tenía que viajar al exterior y sí o sí él deseaba que sea para la iglesia por todo lo que hicimos por el barrio. Nosotros hicimos no solamente comedor infantil, dimos escuela de artes y oficios en diferentes capacitaciones, tuvimos médicos también allí en la iglesia, departamento de deportes con equipos de fútbol, hasta 200 niños con diferentes equipos de fútbol entrando en los torneos de barrios y en diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces todo lo hicimos para llevarlos a un fin de que conozcan a Cristo. Es un punto de contacto con la gente, pero lo más importante es que después de todo conozcan a Cristo Jesús. Entonces este hombre, viendo todo lo que hemos hecho, toda la ayuda que hemos dado, quiere que este lugar sea nuestro. Llegamos a decir, bueno, si nos da una cuota muy pequeña, lo vamos a comprar, pero no tenemos ni siquiera para pagar la cuota ahora. Mira, y el hombre me dice, bueno, haga una cosa, dice, ¿por qué no se meten adentro y me paga cuando usted quiere y empieza a pagar su primer cuota? La cuestión es que no pudimos negarnos. Y así fue que entonces tuvimos un salón, que era una cancha de pádel, también por milagro de Dios, porque Dios comenzó a tocar las vidas. Y comenzamos a ver que la mano de Dios estaba con nosotros. Tal vez ustedes también sean testimonio de que Dios comenzó ya a hacer milagros. Y no va a frenar su mano, porque Dios quiere llevarlos a ustedes también a cosas grandes. Milagros en el cuerpo físico, milagros ministeriales, milagros de prosperidad en su economía. Dios es un Dios poderoso, así que Él lo que quiere es que sea visto lo que su iglesia hace. Dios no tiene problema con la riqueza, no tiene problema con el dinero. El problema es el amor al dinero, el idolatrar al dinero. Pero no que usted sea rico. Abraham, dice la Biblia, que era rico, era poderoso. De manera que Dios va a tomar su testimonio y Dios lo va a poner en alto para que muchos vean el Dios que usted tiene. Así que cuando a usted le dicen tener abundancia, tener riquezas es del diablo, no es así, no es verdad. Al contrario, Dios, aquel que es fiel, le bendice. Aquel que está pagando ofrendas, diezmos, lo que sea, es parte de la obra de Dios, es parte de un estilo de vida. Entonces usted va a ser prosperado por eso. Dice la Biblia que le pruebe a Dios. Si no, va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ya no va a ser más alguien que va a pedir prestado, sino que va a prestar. Entonces uno tiene que tomar estas promesas también y recibirlas. Y Dios, cuando vea que usted es bendecido, no va a hacer que usted quede allí, ¿no es cierto?, descolgado, ni quede tapado. No, si la Biblia dice que una luz no se esconde y se pone debajo de un almud, sino que se levanta para que todos lo vean. Está hablando de que hay vidas que Dios va a comenzar a levantar, va a comenzar a bendecir para que sean luz de revelación para otros. De manera que su fe va a ser activada y usted va a recibir los beneficios de esa fe. Entonces, nosotros estamos viendo la palabra. Dios es mucho más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en quién? En nosotros. Así que, ¿cuánto poder actúa en usted? ¿Cuánto tiene en su vida conocimiento de Dios? Porque no puede ir más allá de la revelación que tenga de Dios. En la medida que usted conozca a ese Dios, se va a lanzar. De manera que es importantísima la comunión con Dios. No se acostumbre por nada del mundo a lo malo. Sepa que su Dios es bueno y tiene cosas buenas. Luche contra eso.
rompa, ¿no es cierto?, esa barrera y pase a un mayor nivel y demuestre a los demás que usted lo pudo conseguir y entonces que los demás lo imiten también, para que el lugar que usted consiguió, los demás también lo consigan. Entonces Dios nos fue bendiciendo a nosotros de diferente manera, a tal punto que una noche tengo una visitación y un ángel me visita. Y eran como las 3 de la mañana. Y me dice el ángel: he venido de la presencia de Dios para decirte que Dios realza tu ministerio. Y me muestra así como 2 plantas que aparecen y me dicen: ¿ves cómo estas plantas? Así eres tú. Por tu humildad Dios te levanta. Mire usted. No porque yo tenía tan grandes condiciones, sino porque me rendí simplemente al Señor, me rendí a Él. No había otra cosa. Cada cosa que hacía era darle la gloria al Señor. Entonces el ángel se va. Al tiempo recibo entonces otra visitación y otro ángel viene. Y sucede algo, me saca de mi cuerpo. Y yo miro mi cuerpo, estaba allí, en mi cama, y hablo con el ángel y digo: ¿qué está pasando? No me contesta nada. Y le digo: estoy muerto, estoy soñando. No me contesta nada, ni tampoco tenía yo temores. Veía al ángel, estaba lo más tranquilo, y me dice: vamos, y me lleva. Y entonces me lleva a otra dimensión, y me lleva a un lugar en donde está registrado todo lo que yo hice. Y me muestra entonces en archivos allá y todo lo que yo había hecho, y visitaciones en hospitales, diferentes trabajos. Dice: todo esto hiciste vos. Está todo registrado aquí en el cielo. Pero ahora, dice, Dios te pasa a otro nivel. Entonces me toma de vuelta y pasamos por una pared y nos vamos de vuelta. Y uno sin cuerpo anda por todos lados. ¿Amén? Así que yo aprendí lo que era volar de aquí para allá como Superman. Y pasamos por una pared y aparecimos en otro lugar. Y allí estaban las iglesias, todas trabajando. Y con un esfuerzo algunas y no conseguían resultados. Y yo digo: qué tremendo esto. Son diferentes iglesias, diferentes grupos. Cada uno trabajaba a su manera y eran todas de Dios. La cuestión es que me dice: a ti se te ha concedido ahora. Me lleva como una máquina muy moderna. Y entonces él dice: cada vez que apretes uno de estos botones, era toda una botonera, y entonces se ponía en marcha como una industria muy rápida que las otras iglesias con todas fuerzas intentaban conseguir resultados y hacer ciertas cosas, y yo tenía que simplemente hacer eso para poder conseguir los resultados. Entonces comienza a ocurrir cosas, comenzaron a ocurrir muchos milagros en el ministerio, la iglesia comenzó a crecer y mi corazón cambia también, no solamente de poder ser alguien que trató de perfeccionarse en el Señor cada día, hacer las cosas mejor, ser excelente en todo lo que hago, lo trato, sino que de poder enseñar lo que hago. Y entonces cae el apostolado en mí. Y allí es donde entonces aquello que había sido dicho, que Dios realzaba el ministerio, comienza a ocurrir. Y entonces cambia mi corazón a un corazón de padre, de apóstol. Y entonces hoy puedo estar con muchos pastores, hablando con ellos, entendiéndoles. Yo estuve congregándome en algunas iglesias, las tradicionales, aquellas que hay en Mar del Plata, algunas chilenas con el 3 glorias a Dios y todo esto, otras iglesias más liberales. Así que hoy los comprendo y Dios me permitió muchas de estas cosas. Me permitió pasar por un tiempo de hacer campañas, tipo evangelista, de poder estar en un cuerpo profético y ser presidente de profetas. Me permitió tener instituto bíblico, soy licenciado en teología. Y me fue pasando por todo, ser pastor, tengo unas cuantas iglesias aquí en Mar del Plata, después en otras partes del país, y me da el apostolado, pero me fue llevando todo así. Y hoy conozco y le digo realmente a la gente: hay una dimensión muy grande en el cielo, que cuando uno realmente se compromete con Dios, lo busca a Dios, Dios va a hacer con ustedes cosas grandiosas, gloriosas, maravillosas, cosas que usted ni se imagina. Entonces, si usted entiende el amor por el cual Pablo dice: fui agarrado por ese amor, doblo mis rodillas ante Jesús, este hombre que se dio por mí en la cruz del Calvario. Yo, al entender el gran amor de Dios, venir del cielo a la tierra, alguien tan poderoso para manifestar hacia nuestras vidas. El amor es tan grande, es tan poderoso, es una fuerza que cuando usted entiende que San Pablo dice: todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Usted no siga a Dios simplemente por una sanidad, por un milagro. Siga a Dios por amor.
entienda que todo es por amor. Yo pude ver diferentes manifestaciones de Dios en diferentes sanidades, milagros. Una de las cosas que más me sorprendió no hace mucho es que cuando estaba en casa con mi copastor, estábamos tomando unos mates, charlando y conversando siempre las cosas de Dios. De repente me mira y se queda maravillado, porque comenzó a brotarme oro en mi cara y en mi ropa. Y entonces me dice, apóstol, me dice, ¿qué está pasando? Dice, usted está brillando su cara, y me empieza a mirar y yo me doy cuenta que empieza a brotar oro. Y empezó a brotar oro en el piso y todo el pasillo de mi casa, y se va por las piezas. Y comencé a caminar y el oro iba delante mío. Y empezó a filmarme. Y cuando uno está en el Señor va a ser sorprendido por este tipo de cosas. He ido a muchos lugares que ha caído oro, que ha caído brillantes. Estuve en una conferencia de profetas que nada tenía que ver yo. Ha habido nomás para estar y escuchar profetas de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, de México, de Brasil, no sé, de muchísimos lugares. Como conocí a la hermana profeta que era la que organizaba, entonces fuimos y para escuchar los oradores. Y la cuestión es que eran 4 días, al cuarto día me dice, apóstol, dice, no, me podía dar un saludito, una meditación, ya que usted está acá. Y bueno, le digo, pero ya me voy. Le digo, yo estoy justamente ahora al mediodía, ya cargué mis bolsos y me voy, porque ella me pedía que me quede a la noche para hacer una meditación, algo, una palabrita. Le digo, ya me estoy yendo. Y dice, pero aunque sea salude, dice, porque están los apóstoles de España y cuando yo les comenté de usted, dice, quería que ustedes, aunque sea de un saludo, porque nos pareció mal que no le demos lugar, pero si están de todo el mundo, le digo, yo no tengo nada que ver. Pero bueno, paso, y me anunciaron y pasé, así que me fui con jean, así zapatilla como estaba sentado como un oidor más. Y la cosa es que Dios me pone algo. Y yo les digo, ustedes han estado 4 días acá, hablando del poder de Dios y profetizando a las naciones. Le digo, ¿ustedes creen en un Dios sobrenatural realmente? Amén, dijeron todos. Bueno, yo entonces les digo que Dios va a hacer algo sobrenatural ahora, les digo. Y entonces, ¿ustedes lo quieren? Sí, dijeron. Y entonces le digo, bueno, Dios abre los cielos y haz algo poderoso, Señor, envía sobre esta gente señales, prodigios y maravillas. Y la cuestión es que empezaron a aparecer brillantes. 22 brillantes aparecieron allí. Se comenzó a llenar toda la plataforma de perlas preciosas. Los aros de la gente se convirtieron en oro, los anillos en oro, pulseras en brillantes. Y ellos quedaron impactados, porque me dijeron que salude, pero yo les dije, bueno, si ustedes creen en un Dios sobrenatural, Dios va a hacer algo. ¿Lo creen? Sí. Bueno, 1, 2, 3, recíbanlo, le dije. Y la cosa es que cayeron de rodillas, llorando. Como Pedro, cuando lo vio a Jesús, dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y se tiraban a llorar. Y la profeta de México dijo, realmente le pido perdón a todos los argentinos, porque los tenemos por orgullosos a ustedes. Pero ante esto dice, cuando uno es agarrado por el amor de Dios, no hay nada más grande. Es hermoso vivir la vida cristiana, es maravilloso. No tiene precio. Por eso el movimiento apostólico y profético está trayendo nuevamente aquellos fundamentos que perdió la iglesia cristiana, trayendo muchas reglas, imposiciones, hiriéndose los unos a los otros en vez de unirse en amor, porque el amor es el verdadero vínculo por el cual fuimos atrapados. Y Jesús derramó de ese amor a la mujer adúltera, al leproso. Jesús mostraba el amor en acción, no solo palabras. Por eso a veces tenemos un evangelio condenatorio y le decimos, yo lo pasé, mujer, no te tiñas, no uses pantalones, no hagas esto, no hagas la otro. Y cuando Dios quiso poner leyes, le dio los 10 mandamientos. Ustedes quieren ser perfectos como yo, acá están los mandamientos, conozcan. Si los cumplen, son salvos. Nadie los pudo cumplir. Y hoy les queremos poner leyes a la gente. Pero cuando vino Jesús, trajo la gracia. Porque nadie podía cumplir las imposiciones
los mandamientos de un Dios perfecto. Es imposible ser perfecto como Dios para el hombre. De manera que Dios nos declara santos porque Él así lo declara solo por vernos a través de Jesús de Nazaret. Así que muchas veces tenemos una iglesia condenatoria en vez de tener una iglesia de restauración. Yo le digo que el amor de Dios va a poder mucho más que todas las reglas e imposiciones que a veces le ponemos a la gente. No que haya libertinaje, pero sí que seamos hombres y mujeres de darle la oportunidad a la gente de poder probar que se equivocó y que desea cambiar en su vida, y Dios le va a ayudar y Dios lo va a hacer. Demos un aplauso al Señor si lo está entendiendo. Aleluya. Póngase de pie, quisiera orar por sus vidas. Yo no sé qué es lo que usted está viviendo, qué está esperando. Solo sé que Dios quiere que nos levantemos en fe, que tomemos el lugar que Él nos quiere dar como iglesia, que dejemos de lado todo lo que es estar peleándonos por un cartel, por esto, por aquello, y que el Espíritu Santo, que es uno solo, esté en nosotros y nos va a utilizar de una forma gloriosa. Recuerdo una historia en la que había un hombre que tenía un remate y remató cosas muy caras, buenos instrumentos, alfombras, muebles y todo de gran valor. No sé si los músicos me quieren acompañar en esta parte también, sería bueno. La cuestión que este hombre del remate pudo rematar y vender cosas hermosas, pero solo quedó un instrumento, un violín, que nadie lo quiso porque estaba todo sucio, las cuerdas flojas. Y nadie lo quería comprar. Entonces dice el hombre, bueno, si nadie lo quiere comprar, lo vamos a dejar allí. Y por ahí hay un hombre que levanta la mano y dice, perdón, ¿podría verlo? Sí, pase, un hombre muy viejito, muy anciano. Toma entonces el violín y le saca toda la tierra allí, acomoda las cuerdas y comienza a tocarlo. Y sale una melodía preciosa. La cuestión es que la gente se queda maravillada y dice, pero qué tremendo que es esto. Nunca pensamos que este instrumento podía sonar de esta forma. Y allí aprovecha el hombre que está rematando y dice, bueno, ¿cuánto ofrecerían por esta pieza de arte? Esta maravilla que está aquí. Y la gente comenzó entonces allí a ofrecer grandes sumas, a tal punto que llegó a ser el instrumento que se vendió en un alto precio más que todo demás. Entonces el hombre, el rematador, pregunta, ¿qué bueno es esto? ¿Y quién era ese hombre que vino acá? Y entonces alguien le dice, pero si ese es el maestro, el que diseñó el violín, ¿cómo no vas a ver el valor? Yo te quiero decir esto. Dios te diseñó a ti. Dios conoce tu valor, nadie más. La vida te ha tratado mal. Estás herido, maltratado. Muchos te miran de reojo y son menospreciados tal vez. Pero hay alguien que sabe el valor que tenés. Hay alguien que puede tomar tu vida y acomodar el desorden de tu vida. Que puede hacer que comiences a dar la nota de una forma que sea agradable, valiosa, y que traigas para muchos otros asombro. No todo está terminado. Todavía hay esperanza para el que puede poner sus vidas en las manos del Señor. El amor de Dios te quiere agarrar en esta noche. San Pablo podía entenderlo, por eso me rindo a él. Cuando uno se encuentra con el amor de Dios, entonces no queda otra cosa más que rendirse y confiar y descansar
y esperar confiado en aquel que va a tomar su vida y sabrá cómo llevarlo a un buen fin. Dios es un experto en tomar la peor de las historias y cambiar tu libreto en un final feliz. No importa lo que hayas escrito en tu vida, no importa la falla que hayas tenido, el amor de Dios cubre todo pecado. No importa que tus familiares te hayan borrado del Facebook, de las fotos, de las fiestas. Dios muestra en su genealogía de Jesús que aún la ramera Rahab está allí y no fue quitada del libro, no fue quitada de la familia, no fue borrada. Así Dios no te ha borrado a ti de su familia, no ha arrancado la foto de ti en el cielo. Todavía sigues siendo un hijo de Dios, una hija de Dios. Y la Biblia dice que Él todavía no ha terminado su obra en ti. Estás en proceso y Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso en esta noche yo te llamo a la reflexión. El gran amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice San Pablo. Por lo tanto, ese amor te tiene que dar a ti la seguridad de que esta noche estás en el mejor lugar y aún todavía estás en carrera, aún todavía vas en marcha y todavía lo que viene por delante es mejor que lo que hoy estás viviendo. Lo de ayer fue bueno, lo de hoy es mejor, pero lo que viene aún va a ser mayor todavía. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en esta noche, dígale al Señor: amado Señor, tú me has atrapado con tu amor, nunca más volveré atrás. En esta noche doblo mis rodillas delante de ti, Señor, porque he comprendido el gran amor que tú has tenido por mi vida. Nunca más seré igual. De aquí en adelante seré una persona diferente, seré un hombre, seré una mujer lleno de tu Espíritu Santo y avanzaré y alcanzaré el propósito que hay para mi vida.